La función cambiar es una de las nuevas funciones añadidas en Excel, disponible para los usuarios suscritos a Office 365 o que tengan Excel 2019. La función cambiar evalúa un valor llamado la expresión, comparándolo con una lista de valores y devuelve el resultado correspondiente al primer valor coincidente. Si no hay ninguna coincidencia, puede devolver un valor predeterminado opcional. La función cambiar en Excel es una función muy útil. Esta función es un paralelo entre buscar v y la función sí. De una manera muy interesante, une estas dos funciones de Excel muy poderosas. Esta función se utiliza de manera similar a la función sí anidada, con la ventaja de que es más fácil cuando hay muchas condiciones, dado que nos evita el tener que ingresar una función dentro de otra función y el manejo de la complejidad de los signos de puntuación y los paréntesis. Con esta función podemos evaluar una expresión más fácilmente que anidando múltiples funciones sí. Como indicamos, la función cambiar nos permite especificar una sola expresión, que por lo general es una referencia a una celda, cuyo valor se compara con una serie de posibles valores en busca de una coincidencia. Dado esto, cuando necesitemos comparar que sean mayores, menores, está entre, debemos usar la función sí.conjunto. La sintaxis de la función es, primero, el signo igual, seguido del nombre de la función cambiar, y entre paréntesis los argumentos. Expresión, valor 1, resultado 1, predeterminado o valor 2, resultado 2. Podemos observar que luego del primer argumento expresión le siguen pares de valores y resultados. Valor 1, resultado 1. Predeterminado que es o valor 2 y resultado 2. Y así sucesivamente. La función realizará una comparación de cada argumento o valor con el primer argumento expresión. Si hay una coincidencia exacta, la función devolverá el resultado correspondiente a dicho valor. Por ejemplo, para una coincidencia con el valor 1, devolverá el resultado 1. Si la expresión coincide con el valor 2, devolverá el resultado 2, y así sucesivamente. Puede haber hasta 126 pares de valores y resultados. A partir del argumento valor 2, podemos observar que también se llama predeterminado. Esto significa que el último valor incluido será el resultado predeterminado de la función si no encuentra ninguna coincidencia. El primer argumento, expresión, es obligatorio. Es la expresión que se va a evaluar. Es el valor, por ejemplo, que puede ser un número, fecha o algún texto que se comparará con el valor n, que puede ser el valor 1 o valor 2, dependiendo. El segundo argumento, que es valor 1, también es obligatorio. Es el valor que se va a comparar con la expresión, donde valor 1 hasta el valor 126 es un valor que se comparará con la expresión. El tercer argumento, resultado 1, es también obligatorio. Es el valor que se devuelve cuando el argumento valor n correspondiente coincida con la expresión. Predeterminado son opcionales y son los valores que se va a devolver en caso de que no se encuentren coincidencia en las expresiones del valor n. Es el resultado predeterminado si no se asigna ningún valor. El argumento de valor predeterminado se identifica por no tener una expresión resultado n correspondiente. El valor predeterminado debe ser el argumento final de la función. Como indicamos, a partir del valor 2 hasta el 126 son opcionales y son los valores que se van a comparar con la expresión. Resultado 2 hasta el 126 también son opcionales y son los resultados que se devuelve si el valor correspondiente coincide con la expresión. Resultado n se debe proporcionar para cada argumento del valor n correspondiente. Si ninguno de los valores coincide y no se proporciona ningún argumento predeterminado, la función cambiar devolverá el mensaje de error Michi ND. La función cambiar, como hemos indicado, admite hasta 127 pares de coincidencias. En el siguiente ejemplo, deseamos obtener como resultado auxiliar si es de la categoría A, asociado si es categoría B y principal si es categoría C. Caso contrario, no determinado.
Para ello utilizaremos la función cambiar y como argumento ingresaremos en expresión la celda C3 que se va a evaluar. En el siguiente argumento, valor 1, ingresamos el valor A que se va a comparar con la expresión. Y en resultado 1, el valor que devolverá cuando el valor A coincida con la celda C3 será auxiliar. Por eso colocamos en el tercer argumento auxiliar. En valor 2 ingresamos B. Y en resultado 2, el valor asociado que devolverá si es que el valor 2, es decir, B, coincide con el valor de la celda C3, que será B asociado. En valor 3 ingresaremos C. Y en resultado 3, el valor principal que devolverá si el valor 3 coincide con el valor de la celda C3, que en este caso es principal. Y en predeterminado, ingresamos el valor no determinado a devolver en caso de que no encuentre coincidencia con los valores de la celda C3. De esta forma obtenemos como resultado, si la categoría es A, devolverá auxiliar, si es B, asociado y si es C, principal. En caso de que no encuentre ningún valor coincidente con valor 1, valor 2 y valor 3, devolverá no determinado. Como siempre, la mejor forma de explicar una función en Excel es de manera práctica. A continuación veremos un ejemplo. Tenemos una lista de nombres y puntuaciones de los empleados de una empresa en particular. Nuestro objetivo es traer la descripción de acuerdo con la nota de nuestra regla en el costado. Por ejemplo, si la calificación del empleado es 3, la función devolverá excelente. Sin embargo, si es 1, devolverá malo. Primero seleccionamos la celda C6 donde insertaremos la función cambiar. Luego clic al icono FX y de la categoría lógica ubicamos a la función cambiar. Doble clic sobre ella para abrir el cuadro de argumentos de la función. En el primer argumento, expresión, ingresamos la celda B6 que contiene el valor que se va a comparar con valor 1, valor 2 y valor 3, que en este caso es la puntuación. Luego pasamos al siguiente argumento, valor 1, y acá ingresaremos el valor que compararemos con la expresión, es decir, con el valor de la celda B6. En este caso el valor que compararemos es 3. Podemos escribir el número 3 directamente o podemos hacer clic a la celda que contiene el número para incluir la referencia, que en este caso es la celda F6. Luego pasamos al tercer argumento, resultado 1. Aquí debemos ingresar el valor que devolverá cuando el argumento valor 1, es decir, 3, coincida con la expresión de la celda B6. En este caso deseamos, si la puntuación del empleado es de 3, la descripción será excelente. Podemos escribir el texto excelente directamente en la casilla de resultado 1 o hacer clic a la celda G6 que contiene el texto excelente. En nuestro ejemplo estamos comparando el valor de la celda B6 con el valor de la celda F6 para saber si es igual al número 3. Si los valores de ambas celdas son iguales, entonces queremos obtener la palabra excelente. Y por lo tanto trabajamos con la celda G6 para incluir la referencia a dicha celda. Estos tres primeros argumentos de la función significan lo siguiente. Si el valor de la celda B6 es igual al valor de la celda F6, devuelve el valor de la celda G6. De esta misma manera podemos agregar el resto de las comparaciones. Ahora queremos comparar el valor de la celda B6 con el de la celda F7 para saber si es igual al número 2. Y en caso de ser verdadero, queremos obtener la palabra regular que se encuentra en la celda G7. Entonces, en el argumento predeterminado o valor 2, hacemos clic a la celda F7 que contiene el número 2. Y para resultado 2, clic a la celda G7 que contiene la palabra regular. Por último, nos desplazamos en el cuadro de argumentos para ver los otros parámetros o argumentos que es valor 3. Acá ingresaremos la celda que contiene
el número 1, que en este caso es F8, porque vamos a compararlo con la expresión. Y en resultado 3 ingresaremos el texto que deseamos que devuelva, que en este caso se encuentra en la celda G8, que es la palabra malo. Finalmente, después de ingresar los argumentos, clica el botón Aceptar. La función devuelve regular, ya que la celda B6 tiene el puntaje de 2. Y como podemos observar, le corresponde la descripción de regular. Si deseamos copiar la función a las otras celdas, debemos primero volver celdas absolutas a las referencias de celdas F6, 7, 8 y también G6, 7 y 8. Entonces nos dirigimos a la barra de fórmula y luego seleccionamos las celdas que deseamos volverlo absoluto y luego presionamos F4. De esta forma convertimos en celdas absolutas. Luego presionamos Enter para introducir la fórmula. Ahora sí, utilizando el controlador de relleno, podemos arrastrar para copiar la fórmula hacia las otras celdas o doble clic. Y de esta forma podemos obtener la descripción dependiendo de la puntuación. 3 si es excelente, 1 malo y 2 regular. En las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones en Excel.